empresarios de la carne de Estados Unidos que ya estén pidiendo que se abra la frontera porque ya tienen problemas de desabasto en Estados Unidos. El inventario de ganado de Estados Unidos cayó a 86 millones de cabezas, el nivel más bajo desde 1951. México frenó el envío de ganado a suelo americano y empresarios estadounidenses entran en shock. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que México sigue trabajando para erradicar la plaga de gusano barrenador del ganado que afecta a una pequeña porción de estos animales en el sur del país. Desde hace días, se trabaja en coordinación con la misión de verificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se espera que en breve pueda haber resultados porque los ganaderos mexicanos requieren exportar y las empresas norteamericanas procesadoras de carne piden de manera urgente el envío de ganado a Estados Unidos, porque ya existe gran desabasto de carnes en los mercados norteamericanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se va avanzando para que la apertura de la frontera pueda darse. Sin embargo, no se tiene una fecha tentativa para reanudar la relación comercial entre México y Estados Unidos. Señaló que empresarios estadounidenses están solicitando la apertura de la frontera para la importación de ganado bovino en pie debido a que hay desabasto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el inventario de ganado de Estados Unidos cayó a 86 millones de cabezas, el nivel más bajo desde 1951. El cierre de la frontera y la suspensión de las importaciones de ganado podría reducir aún más el hato ganadero de los norteamericanos. Esta situación prevé una disminución en la oferta de la carne, lo que impactará en el precio, justo en la temporada donde la demanda se incrementa en todos los comercios norteamericanos. El gobierno mexicano está dispersando millones de moscas en el sur del país para combatir el gusano barrenador que afecta principalmente al ganado. Durante días han estado trabajando arduamente a través de avionetas. Se está dispersando millones de moscas para acabar de una vez por todas con la plaga del gusano barrenador. En otro tema, Presidenta, preguntarle cómo van los trabajos para la reapertura de la frontera a la importación de ganado bovino. Se ha informado que en el país hay nuevos brotes del gusano barrenador en ganado bovino, pero también en caballos, ovejas, cerdos y otros animales como un gavilán pollero, que es el primer contagio en fauna silvestre. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de Sanidad Animal con fecha del 4 de junio de este año, apenas hace 2 días. ¿Qué nos puede decir sobre esto y qué acciones se están haciendo ahorita ya para frenar esta plaga? También tengo entendido, Presidenta, que ya vino esta misión de Estados Unidos, que van a hacer esta revisión a las acciones que está tomando el gobierno para controlar el avance de la plaga. ¿Qué le han comentado sobre esta misión, sobre la revisión que están haciendo? ¿Qué está haciendo la delegación? ¿Cuándo se espera que tengan resultados esta misión de Estados Unidos? Y bueno, el domingo, pues ya creo que el lunes, sí, ya en unos días estaría cumpliendo ya el mes del cierre. Entonces, bueno, no sé si ya tengan un informe del impacto que ha tenido el cierre del sector. Sería todo. Sí, le pediría al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural que pudiera darles los detalles de la información. Está la misión aquí en México, va avanzando muy bien. Ayer leí una nota de empresarios de la carne de Estados Unidos que ya estén pidiendo que se abra la frontera porque ya tienen problemas de desabasto en Estados Unidos. Y hay mucho trabajo de control sobre la plaga. Y además de la instalación de esta productora de insectos que va a permitir todavía un mayor control. Entonces hay mucho trabajo y ya el secretario les puede dar los detalles. Ahorita todavía no hay una fecha para la reapertura. Va avanzando y ya el secretario que les pueda dar los detalles. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Adelante. Con su permiso, señora Presidenta, buenos días,
compañeras y compañeros de los medios. Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México. Desde el mismo mes en que apareció en Panamá, nuestro gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso que se reforzaran las medidas de inspección en aeropuertos, en aduanas, etcétera, porque sabíamos pues que estos animales viajan, pueden viajar en personas, en animales, en fin. En mayo del 2024, porque veíamos que esto no lo estaban deteniendo, se activó una campaña de capacitación de médicos veterinarios, 4.400 clínicas y lugares donde se venden, hay veterinarios donde va la gente a comprar medicamentos para sus animales, o sea, toda una campaña preventiva. Ya en el mes de julio, todavía no estaba acá, pero veíamos que avanzaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso activar el Dispositivo Nacional de Emergencia, que le da atribuciones especiales a la Secretaría de Agricultura y al Senacica para hacer una serie de controles. Eso ya se hizo ley en julio del 2024. Finalmente, nosotros iniciamos el gobierno en octubre del año 2024. Inmediatamente tomamos contacto con el entonces secretario de Agricultura de los Estados Unidos, revisamos la campaña, acordamos las medidas como lo habíamos acordado desde el día 1 con sus autoridades sanitarias, vimos que las cosas estaban funcionando bien y que teníamos que prepararnos para lo que pudiera venir. De hecho, tuvimos una visita de la subsecretaria de Agricultura responsable de estos temas, estadounidense, que vino a México, nos reunimos con ella, visitó lo que estábamos haciendo, en fin, siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades sanitarias estadounidenses. El 24 de noviembre del año 24 detectamos el primer caso aquí en México. ¿Dónde lo detectamos? En puntos de control que se habían establecido con mucha anticipación. Todos los animales, el 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100%, uno por uno, se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente con medicamentos que están aprobados internacionalmente para que el movimiento de ganado sea totalmente seguro. Eso es muy importante. Claro, las moscas además vuelan, no solo van en los animales y por eso, claro que ha ido avanzando. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24 la dispersión aérea de estas moscas estériles. No quiero entrar en detalles, tomaría mucho tiempo, pero las moscas estériles son una especie de extinguidor que se usa para apagar este fuego. Interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron.
Desde entonces hemos mantenido el control de la movilización del ganado, la vigilancia epidemiológica. Quiere decir esto que en zonas donde creemos que hay un riesgo o donde ya sabemos que hay el gusano barrenador, inspectores nuestros y de las asociaciones de ganaderos visitamos los ranchos, inspeccionamos el ganado para tratar de identificar casos. Cuando alguien reporta un caso o lo identificamos nosotros, 20 kilómetros a la redonda se aísla y se visitan todos los ranchos, 20 kilómetros a la redonda, para inspeccionar el ganado y ver que no haya otros casos. Cuando son más al norte, el aislamiento es 40 kilómetros. Eso cuesta decenas de millones de pesos que ha invertido el gobierno federal. Hemos hecho una campaña enorme de capacitación y educación sanitaria. Prácticamente todos los ganaderos de México han sido capacitados, informados. Los médicos veterinarios han sido capacitados e informados. Y como les digo, hemos dispersado moscas estériles, empezaron a aumentar los números de moscas estériles que llegaban a México. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas que de común acuerdo con APHIS, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, priorizamos por ser de mayor riesgo. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas y vamos a mantener ese ritmo. ¿Qué más podemos hacer? Yo me reuní con la secretaria Brooke Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas, ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos, todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien. No solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, y el 10 de mayo nos avisaron que nos iban a cerrar la frontera. Finalmente pude hablar con la secretaria Rollins el domingo 11 de mayo y acordamos una suspensión temporal por 15 días, periodo en el cual vamos a ver qué nuevas medidas, qué podemos reforzar, para que en 15 días ellos hagan su evaluación y nos abran la frontera nuevamente, que es lo que México espera. Tomamos ayer un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de los estados exportadores y de los estados del sur que están afectados. También nos reunimos con todas las asociaciones ganaderas. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación, reforzar la movilización, el control a la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos a inspeccionar. Estamos teniendo reuniones diarias con APHIS. En fin, estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga. Muchas gracias, Presidenta. Ya se informó. Gracias. Vamos a ver. Por acá. Sí, es aquí enfrente primero, ya saben cuál es la regla. Gracias, Presidenta. Buenos días, Joana Flores, del Grupo ASIR. Sobre este tema, nada más, mencionaba que están esperando esta apertura de la planta en Chiapas. ¿De quién depende esta responsabilidad? Y con esta reunión que han tenido con el sector ganadero, no sé si ya tengan un cálculo, si va a haber una afectación por este cierre de 15 días. Sí, Julio. Sí, gracias. Pues ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. Claro que, pues sí, todos estos días que estamos sin exportar, por supuesto hay un efecto, ¿no es cierto?, sobre los ganaderos. Ellos no pierden su ganado, eventualmente lo van a poder exportar,
pero por supuesto les causa un perjuicio económico. Estamos claros que eso es así, por eso estamos insistiendo que en 15 días se evalúa y se reabra la exportación, porque México está haciendo el 100% de lo que hemos acordado con Estados Unidos. Pero la afectación económica, o ¿qué hacen estos 15 días con el ganado? La exportación de ganado se reanuda en 15 días. Entonces digamos que lo que pudieron haber no obtenido por la exportación en 15 días, pues lo obtendrán después, ese es el objetivo. Y ahora se nos hizo retarde, pero vamos a tomar, ahora nos toca puras mujeres. Vamos acá y luego acá, muy breve. A ver si podemos ser breves para que… Sí. Gracias, Edna Alcántara, de la agencia Xinhua de Noticias, corresponsal en México. Retomando un poquito lo del gusano barrenador, sobre la frontera sur con los países centroamericanos, ¿ya hay coordinación o se piensa cerrar estos 15 días también para evitar la propagación del gusano? Gracias. Siempre estamos analizando, ¿no es cierto?, nuevas medidas que sean necesario para asegurar que no haya movimiento de ganado afectado, de cualquier animal afectado por gusano barrenador. Sí tenemos la decisión tomada de reforzar esas medidas para impedir que siga avanzando esta plaga. Cerrar la frontera es una cuestión que es muy compleja, hay que analizarla con muchísimo cuidado, porque además también impacta en el abasto nacional de carne. Entonces no es tan sencillo como decir lo vamos a hacer. Sí vamos a restringir con mucha más fuerza la movilización de ganado desde el sur del país. Gracias, Presidenta. Sobre el tema del gusano barrenador, preguntarle ¿cuándo se considera que podría quedar erradicado este problema, esta plaga? Y también preguntarles en cuántos estados de aquí del país se ha detectado que ha llegado el gusano barrenador. ¿Qué acciones específicas se están haciendo para que no llegue al norte del país, por ejemplo, a estados como Sonora y Chihuahua? Bueno, ya informó bastante Julio sobre eso. Son 2 casos, ¿no? Sí, la erradicación va a tomar mucho tiempo. La vez pasada tomó 50 años, ahora lo vamos a hacer más rápido porque hay mejores tecnologías. Pero erradicar lo que desaparezca de México y de todo Centroamérica es tarea de muchos años. Los estados donde hay ahorita presencia son los del sur y sureste. Vamos en las nuevas medidas a establecer unos nuevos protocolos, no tengo mucho detalle técnico, para asegurar que los estados del norte de la República no llegue esta plaga. Lo hablamos ayer con las gobernadoras y gobernadores y ya estamos trabajando en el diseño técnico para anunciarlo, espero que en cosa de días y iniciarlo de inmediato. En esta ocasión, como ya hemos comentado, vamos a hablar sobre la conversación en X alrededor del gusano barrenador y los bloqueos de Estados Unidos. Entonces, analizamos 44.632 publicaciones entre el 15 de abril y el 13 de mayo y las palabras clave que buscamos son estas relacionadas tanto con el gusano en sí mismo, la mosca estéril, que también hay toda una discusión alrededor de ella, algunos personajes clave como Julio Verdegué, que ha estado en el foco, ¿no?, de todo ahora últimamente, y estos bloqueos y los cierres de frontera, las afectaciones, ¿no? Entonces la conversación en X alrededor de esto nos llama la atención también que se ha construido alrededor de reposteos, de retweets, ¿no? O sea, la principal actividad ha sido retweet, ¿no?, amplificación, y se ha distribuido en 2 momentos principales, ¿no? Uno alrededor del 27 de abril, en donde tenemos la primera amenaza de la restricción de importaciones de ganado y la primera respuesta de Julio Verdegué, y este segundo pico que despuesito vamos a hablar de ello. Y algo que nos llama también la atención es justo esto que mencionaban hace rato, ¿no?, el llamado a la soberanía, ¿no? Eso está muy presente en la respuesta de Julio Verdegué, en los tweets que él pudo publicar, está siguiendo también la línea, ¿no?, de la presidenta, cabeza fría, y la soberanía al frente, ¿no? Entonces, si podemos ver las publicaciones, tenemos acá
la respuesta de Julio Verdaguer, donde nos dice: he contestado puntualmente la Carta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también está esta respuesta. Y hablando también de medios, pues podemos ver cierta editorialización también de todo esto, ¿no? Entonces podemos ver palabras como amago, ¿no? Amenazas. Entonces también está esa otra interpretación de todo esto que está pasando desde los medios. El segundo momento, ¿no? Después de que tenemos este primer respuesta de Verdaguer y de Estados Unidos, vemos un periodo medio tranquilo, por llamarlo de alguna manera, en donde se están llevando a cabo todas estas reuniones de Verdaguer con su homóloga de Estados Unidos, para que después, en el 10 de mayo, se anuncia ya la restricción de las importaciones de ganado. Se llega a un acuerdo de un periodo de esto que decíamos, ¿no? De esperar al fin de mes para pagar la renta, ¿no? Pasa otra vez, y el 13 de mayo ya se anuncia la restricción como tal y se cierra la frontera durante 15 días, ¿no? Entonces estos son los dos momentos relevantes alrededor de la conversación. Y cuando vamos a ver las palabras frecuentes en las publicaciones positivas y negativas, acá están también las respuestas, ¿no? De la Secretaría de Agricultura y de la Embajada, el anuncio como tal, ¿no? De la Embajada de Estados Unidos. Entonces cuando vemos las palabras frecuentes en las respuestas positivas y negativas, vemos que del lado negativo pues se está mostrando pues todo el tema de van a cerrar la frontera, el ganado está infectado, ya hay casos de miasis, ¿no? Que son como estos casos de miasis, es cuando ya se pasa a la gente. Entonces está toda esta parte de la parte negativa, pero también en la parte positiva vemos una respuesta alentadora, ¿no? Del lado de los comentarios de Verdaguer, en donde se hace este reconocimiento al gran apoyo que ha tenido también de los gobernadores y de los ganaderos, ¿no? Entonces también está esa parte, ¿no? De que no todo es malo, ¿no? Sino que también tenemos esta buena respuesta desde redes a la respuesta que ha tenido el gobierno en sí mismo, ¿no? Y para cerrar también, cuando vemos ahora los hashtags principales, hay unos hashtags que me llamaron la atención, ¿no? Que son estos que están acá: fue el Estado, no más poder al poder y primero las familias. Y estos hashtags, curiosamente, están relacionados con la amplificación de algunas publicaciones de una cuenta que tal vez han escuchado, que se llama Sociedad Civil MX, que en otros momentos se ha podido relacionar con Claudio X, que hace rato también mencionaban, ¿no? Y en esta crisis de los partidos políticos, estas cuentas, ¿no? Y estos estas cuentas se utilizan también como otros medios de los partidos políticos que están en crisis para tratar de tener como este empuje otra vez, ¿no? Entonces vemos cómo desde las redes sociales, ¿no? También se están utilizando estos otros caminos para, todavía, ¿no? de estos partidos políticos en crisis, para amplificar ciertas narrativas, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos para hoy, y pues muchas gracias. Acá estamos. Martín, retomando lo que dijo Nancy hace unos momentos, parecería que esto del gusano barrenador forma parte de una estrategia algo coordinada, ¿no? Para ejercer presión desde Estados Unidos en varios frentes. ¿Has visto algo en redes que podría respaldar esta idea, que hay presión que viene desde allá? Pues algo que sí hemos visto es una estrategia para amplificar justo estas narrativas, ¿no? Entonces eso sí está presente y se ve muy claro también en estos dos momentos de alta intensidad, ¿no? Esta primera anuncio, ¿no? Luego este periodo silente, ¿no? Que es esta misma estrategia que ha estado pasando con los aranceles, para después poner como un ultimátum y amplificarlo nuevamente, ¿no? Entonces, si bien no podemos identificarlo con Estados Unidos como tal, sí podemos ver estrategias de amplificación de esas narrativas como tal, ¿no?